Vamos a pasar al Simán Nun Vav. Simán Nu. En la hoja Peitet. Peitet. Peitet sería 39. Está en las 176. Dina Niat Kadish al idea Kal. La halajá de contestar Kadish por medio de la congregación. Hubo Hei Seifi. Este simán es muy importante, que nos habla del Kadish. Pero esa es la voz de Kadish, el Kriyat Shema, ¿qué tema? ¿Es diferente? No, el Shulchan Aruch trae todas las halajot que tienen que ver con Pesukei de Zimbra y Hayan y Kadish en las halajot de Birkot HaShachar. ¿Sí? O sea, el tema general es Birkot HaShachar hasta el Kriyat Shema. Y cuando empieza el Kriyat Shema, ya empieza con las halajot del Kriyat Shema. Todo. Dice el Shulchan Aruch, Seif Aleph, Yesh lechaven be'aniyat HaKadish. La persona tiene que poner kavaná, intención, en el momento de contestar Kadish. O sea, dice el Shulchan Aruch, no es suficiente contestar el Kadish, sino que también hay que poner kavaná, hay que poner intención en lo que uno está diciendo en el momento que contesta el Kadish. Haga, agrega el Ramay y dice, Velo yafsik ben yehe sheme rabba le mevarach. O sea, cuando la persona dice la contestación más importante del Kadish, que es yehe sheme rabba mevarach lalam ulalme almaya, que ahora vamos a ver qué significa, que no interrumpa entre las palabras yehe sheme rabba y la palabra mevarach. O sea, las tiene que decir de una vez, yehe sheme rabba mevarach lealam, y no interrumpir en la mitad. Agot Oshri Beshem Arzarua כתב לפירוש John להפסיק בין שמה לרבה ולפירוש רי en להפסיק בין רבה למברך. Hay dos opiniones de los Rishonim entre la palabra Shemeh Rabá. Hay quienes dicen que hay que hacer una pequeña interrupción, hay quienes dicen que no. Además de contestar el Kadish con Kavaná, lo tenemos que contestar en voz alta. Bekol Ram. Y hay que tratar de correr para ir y escuchar Kadish. Recomendación: el que quiere contestar muchos Kadishim, que vaya al cótel. Por ejemplo, si hay hablando del lote, si uno se queda ahí a estudiar o leer algo, hay muchos que dicen, se tienen que estar parados y contestar todo. Buen ejercicio, caja. Voy a terminar con piernas muy grandes. Vamos a ver. Es que queda el coche y estudias para Gimnasio de primera. Gimnasio de cuerpo y mente, cuerpo y alma. No, una de las cosas que yo muchas veces veo es que el que hace Kadish continúa, o a mí me enseñaron, y por eso les pregunto, por favor, me enseñaron de que cuando se contesta amén, la persona que hace Kadish se para y hasta que no ha contestado amén, todo el bien, él lo continúa. No superpone la actividad suya con el amén. ¿Me explico? No entendí.
usted está en la mitad de la tefilá y tiene que contestar O sea, amén. Amén. O sea, en el Kadish, Top. hay momentos en que Ahí se depende, contesta ahí amén. depende. Vamos a ver. En forma general se puede contestar amén. No, se contesta amén, pero en muchos, yo espero, cuando la gente ha contestado amén, para seguir, continuar. Ah, entendí. En realidad no es necesario. O sea, si la gente contestó amén y Eishem Rabá, Oh. usted puede seguir adelante. O sea, usted no tiene que esperarse que ellos terminen de contestar y Eishem Rabá. Usted puede continuar con su Kadish. No, teóricamente no hay problema. Top, allá. Top, entonces vemos aquí la importancia de contestar Kadish. Haga, veis la mod que shonim Kadish bekol davar shebikdusha. Top, dice el Ramá, y en esto tenemos una diferencia de costumbres entre Sefaradim y Ashkenazim, si sí o no pararse en el momento del Kadish. Y el Ramá dice que sí, hay que pararse en el momento que se contesta Kadish, o todo aquello que es Kedushá, ¿sí? Kedushá, Barujú, etc. ¿Qué? Y por eso los Ashkenazim, cuando hay Kadish, cualquier Kadish, no importa cuál sea, se paran. Una persona que llegó a la sinagoga y Bediuk en ese momento escucha que están diciendo Kadish, Onei Maem contesta junto con ellos, o sea, filo que él, sí, Bonagit Kaja, él entró en el Betacneset y no escuchó cuando el Sheliach Tzibur comenzó con el Kadish, Itkadal, Itkadal, Shemerabah, Banma, Dibra, Filute, Yatzmach Purkeeh, Bechayechon, Bagalau, Bisman Karib, Beimbru, Amén. Él no escuchó esas palabras. Y justo entra cuando escucha que el público está contestando, Amén y Ei Shemerabah. ¿Sabe entonces? ¿Él contesta junto con el público o por cuanto que no escuchó lo que dijo el Hazán al principio, entonces no puede contestar? Dice el Ramá, sí puede contestar. Sí puede contestar. No es necesario que la persona haya escuchado lo que hizo el Hazán. En el momento que él está en el momento de la respuesta del público, él puede acoplarse al público. Cuando el Hazán dice las palabras Bagalau Bisman Karib Imiru Amén y el público contesta Amén y Eishem Rabá, entonces hay que tener cuidado de que el Hazán también diga esas palabras. O sea, no por el hecho de que el público lo contesta, entonces el Hazán no tiene que decir esas palabras. No, él también tiene que decir las palabras junto con el público. Y saber, זה חשוב מאוד. וכשמתחיל להתקדל, יש לומר בעתה יגדל כוח, זכור רחמך וכו'. טוב, bueno. Entonces aquí tenemos una Mishnah Brura amplia sobre este tema del Kadish. Bueno, o sea, allá en México, pues la comunidad que nacía es mucho de pararse, obviamente, del Kadish y muy importante. Entonces, aquí en Israel es como de los sefardim no tienen la costumbre de pararse. ¿Cuál es la razón por la que no se paran? ¿O cuál es, por qué los que nos siguen, bueno, los que nos siguen entiendo de que es como por respeto, que el Kadish es muy importante? Entonces, según la Kabbalah, el Shulchan Aruch dice que no hace falta pararse, ¿sí? Hay cosas que hay que pararse, hay cosas que no. En la Shemona hay que pararse porque es amidad, pero sí, no hace falta. El Ramá dice que como son cosas que tienen que ver con Kedushá, Dvarim Shebikdushá, entonces hay que pararse, pero... Como Alenu, ¿Sí? Pero hay momentos, por ejemplo, decimos, después de una lesión, decimos K2, y seguimos parados, y eso es una... No, hay que estamos sentados. Por eso. Pero yo creo que mi pregunta va... בכל אופן, hay diferentes costumbres respecto a dónde hay que pararse y no pararse, y qué se dice parado y qué se dice sentado. Cada comunidad tiene que seguir con su costumbre. En Mayal,
Nosotros los Ashkenazim nos ponemos tefilín parados y los Sefaradim sentados. ¿Ah? Parte y parte. Rosh parado. Mejor, ya fe. Top. Ojolofen, entonces caja. ¿Qué? Se estou trabalhando no Beit Midrash, é obrigatório contestar? ¿Estás trabajando en dónde? Está trabajando en En el Bet HaMikdash. Wow, qué mérito de trabajar en el Bet HaMikdash. Juanín Bejabor. Bet HaMikdash, no Bet HaMikdash. En una yeshiva. Bet HaKnesset. Bet HaKnesset. Dígame que lo acompaño a trabajar en Bet HaMikdash. Ya hago de todo. Ya lo han abierto. Está abierto. Claro. Entendimos, ¿qué es? Se eu estou trabalhando, é obrigatório contestar todavia Kedushá, Kadish e Birkat Kohanim? Si usted está en la mitad del trabajo, Sim. Por respeto, ¿no? mire, si uno escucha, es mitzvah contestar. ¿Sí? No es obligatorio porque usted no está en ese momento en la tefilá, está en el trabajo, pero se puede contestar. De Hashub, pero... Ahí, en el momento que yo me pongo, llevo la reflexión, ¿no? Y me voy a poner Menos los si está en el tefilín. baño, ¿qué? Si está en el baño. Está limpiando el baño. Claro, pero yo me voy a poner los tefilín. Entonces, ¿de qué momento me paro o tengo que continuar? Ya paso la verajá que está con el Cádiz. Levante, ¿usted está en Kadish o en Tefilín? ¿Dónde está? Estoy en el Cádiz. No. O sea, yo cuando llego me voy a poner los tefilín, pero No. empieza el Cádiz. Todavía no he hecho la verajá. Tengo que Koden esperar que Kol, termine el Cádiz. Koden Kol, si una persona está en el Bet HaKnesset y se va a empezar a poner tefilín y ve que van a empezar Kadish, mejor que primero Vale. escuche el Kadish y luego se ponga tefilín, porque si no, no va a poder interrumpir. No se puede interrumpir en la mitad cuando uno se está poniendo tefilín a contestar. O sea, que entonces luego, si Aquí ya está he en hecho la silencio. verajá y escucho, sigo. No se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Cuando usted está ya poniéndose tefilín y escucha el Kadish, entonces lo que tendría que hacer es, por lo menos hasta Yei Shemer Rabbah, poner atención sin contestar en lo que están diciendo y luego continuar. Y luego continuar. Todo. La parte de la tefilá por la mañana, la parte de ¿Qué? Nosotros nos ponemos de pie. Los faradim acostumbran a ponerse de pie, los Ashkenaz, Sí. el Nusach Ashkenaz Bichlal no dice eso, no lo dice. No. O sea, la costumbre Ashkenaz, mejor dicho. La costumbre Sefarad de los Ashkenazim lo dice. Si nos ponemos de pie. טוב, חכמים dijeron, כל העונה אמן יהא שמר רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. La Gemara de Masechet Shabbat 119 dice que todo aquel que contesta Yehei Shemer Rabá Mebaraj con toda su fuerza, le rompen a él su decreto. O sea, si tiene un decreto malo en contra de él, la contestación de las palabras Yehei Shemer Rabá con toda la fuerza rompe ese decreto. Básicamente se les perdonan los pecados. ¿Qué? Explicaron los Rishonim qué significa Bejol Kojo, con toda la fuerza. De Retzonam Lomar Bejol Kojo, Bejol Kavanato o Bejol Ebarav. Entonces, una de las explicaciones de los Rishonim, que Bejol Kojo no significa gritando, sino con toda la fuerza de tu kavaná, de tu intención. Eso es lo que significa con toda la fuerza. Kavaná con toda la fuerza, que pongas todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón, todo tu deseo en la pronunciación de esas palabras. Pero sin gritar. Bejol Kojo, Sin gritar, ¿no? toda la kavaná. Sí. Bejol kavanato u bejol ebarav, y con todos sus miembros. De Ainu, o sea, Sheomrona, Belev, Banefesh, que lo diga, Mehmet, con ganas, con intención,
Velo ra que motzi bisfatav velibo balimo. O sea, que no diga esas palabras simplemente como un lorito que está contestando algo, pero no está concientizado y no pone kavaná en esas palabras. ¿Qué? Aval, pero hay quienes opinan de que Bejol Kojo es Kipshuto, también en voz alta, y por eso la costumbre es que mientras que en general todo lo que se contesta en una medida paralela al Hazán, pero generalmente nosotros elevamos un poquito más la voz para decirlo con más fuerza. Entonces, de esta forma, las palabras de la Gemara que hay que decir, o el que dice Yehei Shemerabah con toda la fuerza, le rompen el mal decreto, incluye las dos interpretaciones. Una a nivel audible de la voz y la otra a nivel de la Kavaná. Y las dos son viables, y las dos son correctas, y las dos son buenas de hacerlas de esa forma. יפה מאוד. גם יכוון לשמוע קדיש מפי השליח ציבור. Además de eso, la persona tiene que poner kavaná de escuchar bien lo que está diciendo el Hazán para que sepa lo que contesta. O sea, la persona tiene que estar ubicado en dónde está y qué está contestando. Y por supuesto que hay que tener mucho cuidado de no platicar y de no hablar Bichlal en toda la tfilá y menos en la mitad del Kadish o de la Kedushá, como está escrito en el Masejet del Eretz de Rabbi Hama. Dicen Jajamim que este Jajam, Rabbi Hama, encontró a Eliyahu Naví בכמה אלפי גמלים טעונים, אף בחמה. Encontró una vez a Eliyahu Naví que tenía miles de burros que estaban cargados de ira y de enojo. O sea, estaban cargados. ¿Sí? Canela que pesaba. ¿Sí? Así dice el Midrash. ¿Y a dónde llevaba Eliyahu Naví a esos burros? ¿A quién le iba a entregar toda esa mercadería? A esas personas que hablan en la mitad del Kadish. A los que hablan en la mitad del Kadish y de la Kedushá. Bechol hamedaber velo mekomot alav katuv omer velo tikarat Yaakov. Y todo aquel que habla en aquellos lugares, sobre eso dice el profeta Ishayahu 43, y no a mí me llamaste Yaakov. Así lo trae también el Bet Yosef. El Katuv Sefer Hasidim, hay un libro de uno de los Rishonim, denominado Sefer Hasidim, y él cuenta ahí un Maaseh de Hasid Echad Sherra le Hasid Acher bemotó panav morikot. Alguna vez un Hasid vio a otro Hasid como él, una persona piadosa, pero que vio que su cara estaba como blanca, así, de vergüenza. Amarlo, lama paneja morikot, le dijo, ¿por qué estás así? Amarlo, mi penishaiti medaber b'shah shatzelach tzibur haya omer vayichulu birkat magen avot ubeitgadel. Porque yo acostumbraba a hablar en el momento que en Shabbat, en la noche, después de la Amidah, que el Hazán dice Vayechulu y Magen Avot, yo acostumbraba a hablar, y también cuando decía Kadish. ובספר מטה משה הביא בשם מדרש שחכם אחד נטרל לתלמידו בחלום, y otro midrash que aparece en el libro Mate Moshe, que un jajam vio que una vez se le presentó en el sueño un alumno, Nitral et Talmidó Bajalom,
al revés, el maestro se le presentó al alumno en el sueño. Y vio el alumno que tenía una mancha en su frente. Llamarlo mi prema era lejakaj. Le preguntó, ¿por qué tienes esa mancha? Amarlo mi prema shelo ahí tinizar mi dedaber que Shehazan haya Omer Kadish. Porque no me cuidaba de no hablar en el momento que el Hazán estaba diciendo Kadish. Afilo, entonces vemos de que no es conveniente hablar por todos estos motivos. ¿Qué? Y el motivo más importante, sí, no es de porque vas a tener una mancha en la frente o porque tu cara se va a ver avergonzada. Todo eso son consecuencias, pero ¿cuál es el motivo principal? El motivo principal es que cómo tú puedes estar hablando en la mitad que están alabando a Kadosh Baruj Hu y le dicen Yehe Shemer Rabba Mevorach, y tú estás hablando tonterías y pavadas en ese momento. Esa es la vergüenza más grande. En ese momento un yudí tiene que acoplarse al público y alabar y enaltecer a Kadosh Baruj Hu con esas palabras. Y no puede estar ocupado de otras cosas, y menos hablando otras cosas. Entonces, eso creo que es lo más importante. Y por eso, afilu la rebbe divrei Torah sur b'shasha chazan omer kadish. Y afilu el yetzer hara que tenemos los estudiantes de Torah, que siempre queremos aprovechar de estudiar Torah. Pues mejor, ese es un yetzer hara muy bueno. Sí, el yetzer hara de estudiar Torah es un yetzer hara muy bueno. Pero a veces también ese yetzer hara nos hace una mala jugada. Sí, y no hablo de entrar a estudiar Torah al baño, que eso va a dar que eso no se puede. Pero al fin en la mitad de ciertos lugares en la tefilá, en la repetición de la amidá, cuando está el Hazán haciendo Kadish, ¿mejor? Entonces nos cuesta de desconectarnos del libro, pero eso es lo que hay que hacer. Cuando se hace tefilá, se hace tefilá. Cuando se hace Kadish, se contesta Kadish. Cuando hay Shemona Esre, se contesta la Shemona Esre y la Kedushá, eso es lo que se hace, y no otra cosa. ¿Qué? Por ejemplo, si... Y el motivo es muy pashut. Cuando se hace Kadish hay que poner kavanah en lo que estás diciendo, en el Kadish, en las palabras. Entonces, si tú vas a estar concentrado en otra cosa y leyendo otra cosa o haciendo otra cosa, entonces, por ahora a las personas generalmente les cuesta ponerse en concentración en dos cosas a la vez. ¿Sí? Por lo menos los hombres. Las mujeres a veces pueden, pero sí. Mi señora a veces me dice 10 cosas a la vez que haga 10 cosas. Le digo, no, de a uno, no, de a uno. Dime de a uno. Dime. ¿Amor? Sí, haz eso. Sí, tengo que una lista y ahí anotar que... Sí. Sí. De verdad, La señora con una mano hace una cosa, con la otra, con una pierna una cosa, con la otra, con la nariz hace otra cosa. Le pasa el teléfono en la oreja. Le pasa el teléfono en la oreja. Ah, sí. No, pero para el teléfono se ha inventado el pañuelo, tío. Tú ves las mujeres por ahí y llevar el teléfono de la oreja. No, mejor me cree. La persona cuando está en esas cosas tiene que concentrarse en lo que está haciendo. El Rav Kook, en su libro un Sarabi, escribe algo muy importante. Él dice, nosotros tenemos que entender que cuando hacemos una mitzvah, Akadosh Baruj Hu está con nosotros en ese momento, en esa mitzvah. O sea, Él ahora está con nosotros y se revela con nosotros en esa mitzvah. Y por eso si tú metes otra cosa en el medio que no tiene que ver con esa mitzvah que estás cumpliendo en ese momento, entonces
tú piensas que estás haciendo una mitzvah, pero en realidad Hashem no está ahí contigo. Y por eso dijeron Jajamim, Zman Tfilah Lejud, Zman Torah Lejud. El momento de Torah es para Torah, el momento para Tefilá es Tefilá, el momento para hacer Gesed es Gesed. Y cuando una persona, ¿sí?, cumple una mitzvah, entonces tiene que saber que la energía divina y la presencia de Hashem está ahí con él en ese momento, pero dafka en esa mitzvah y no en otra cosa. Y no en otra cosa. Y por eso tenemos que tener cuidado de cuando estamos en la tefilá y estamos en el Kadish y estamos en la Kedushá, pongamos atención a esas palabras y hagamos eso con Kavaná y estemos dirigidos y concentrados en eso y en otra cosa. ¿Qué? ¿Cuál es, en este caso, sería la relación que tiene las tefilás que son de tiempo, que nosotros como varones hacemos, versus las mujeres que no lo hacen? Básicamente eso, porque ellas pueden hacer varias cosas, como usted dice, pero nosotros realmente tenemos que hacerla porque si no nos concentramos la mujer no tiene mitzvah de hacer tefilá con minyan bichlal. Claro. No tiene mitzvah. Por Es el hombre. Por eso justamente tienen que Las ser. mujeres hoy en día son tzadikot y van a la tefilá, en Shabbat, y quieren escuchar la Torah, con la kabot. Pero la obligación del minyan es del hombre, no es de la mujer. Claro. Y por eso la mujer no cuenta para minyan, porque no tiene mitzvah de hacer minyan, de hacer tefilá en minyan. Uno tiene que interrumpir Puede ser varias por eso. cosas. Top. El taxo del Kadish empieza. ¿Qué? ¿Querés preguntar algo? Sí, por ejemplo, si uno termina la tefilá antes, entonces, ¿qué es lo mejor hacer? O sea, uno puede ahí leer o ahí, como explicó, ahí no se puede, tengo que seguir como... Bonagit caja. Cuando tú terminaste la tefilá, hasta que el Hazán repite la Shmona Esre, con el cual está prohibido interrumpir, hablar, ya. Hasta joven, hay quienes dicen que habría que mantenerse en silencio y esperar hasta que el Hazán. Pero si uno lee algo pero en silencio, o sea, sin interrumpir y sin hablar, mejor es beseder, ¿sí? En lugar de que empiece a pensar quién sabe en qué cosas. Entonces, hasta que el Hazán empieza. En el momento que el Hazán empieza, entonces hay que cerrar el libro y hay que poner atención a lo que dice el Hazán. Cuando el Hazán empieza, ¿uno puede ir viendo la lectura en hebreo lo que le está diciendo? No puede. ¿Vale? Es lo mejor, es lo ideal, ¿verdad? Acompañarlo del Sidur. Y al final, Rabbi, cuando dice esa repetición, al final es Isbaraj, 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 Isbaraj. ¿Cómo Ahora vamos a ver. Hay opiniones. Najón. Hay quienes dicen Itkadal Bitkadash, hay quienes dicen Itkadel Bitkadesh. Las dos opiniones tienen en qué envasarse. Hay pregunta. ¿Olme al Maya o es Alme al Maya? Depende cómo pronuncias. Si pronuncias como Ashkenazi o como Sefaradí. Porque es Kamatz. Entonces, un Ashkenazi dice Ule Olmeyo, Olmayo. Pero un Sefaradí dice Ule Almei, Almaya. Top, el Kadish empieza con las palabras Itkadal ve Itkadash, que están basadas en el Pasuk, en el profeta Yehezkel 38, que dice Ve'itgadilti ve'itkadishti. Ve'itgadilti, ¿de qué palabra viene Ve'itgadilti? De Gadol. Me enaltecí. Ve'itkadishti, me santifiqué. Esas son las palabras Itgadal ve'itkadash, que sea Gadol, enaltecido, ve'itkadash, y que sea santificado, Shemer Rabá. Más de Shemer Rabá, su gran nombre, o su nombre grande. Shemer זה השם שלו, רבה זה גדול. בסדר? Entonces, que sea enaltecido y santificado su gran nombre. ¿Qué?
Entonces, el Kadish se basó en ese pasuk, en el profeta Ezequiel, y ese pasuk habla de la guerra de Gog y Magog, ¿okay? Y que en esa guerra el nombre de Hashem se va a enaltecer, ¿sí? Cuando los Goim y los enemigos de Am Israel van a ser vencidos y sometidos y acabados. ¿Okay? Sheazit Gadal Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Tichtiv, como está escrito en Zecharia 14, Vayom Hahu, en aquel día, Yeh Hashem Echad Ushmo Echad, será Hashem único, uno, y su nombre. ¿Cuál es ese Vayom Hahu? ¿De qué día está hablando? Vayom Hahu Yeh, más de Vayom Hahu. ¿Cuál es ese Yom? ¿Ah? Eso es cuando se cumple el pasuk Ve'itgadilti ve'itgadishti, cuando se va a enaltecer y a santificar el nombre de Hashem, y eso es cuando le ganemos a los iraníes y a todos sus secuaces. ¿Qué? ¿Ma? O sea, en cualquier momento de que Am Israel logre un acto que lo gane todas las naciones. Es cuando va a ser la victoria final. ¿Okay? Nosotros estamos ayudándole un poco a Hashem para hacer un poco para llegar al momento. ¿Eh? Solo le estamos ayudando. Nos ayudamos mutuamente. Okay. El Bel es el que da. Verdad. También somos culpables de eso. ¿Qué? Bekitzur, allá hay que tener mucho cuidado, Bijlal, como ya hemos estudiado, en la pronunciación de la tefilá y también en la pronunciación del Kadish. Entonces una persona tiene que agarrar el Kadish y tiene que ver cada palabra y lo tiene que ver en su fonética, bien, cómo se pronuncia, Itkadal, Itkadash, y no transgiversar las palabras de ninguna parte de la tefilá y menos del Kadish. Entonces aquí la Mishnah Berurah va palabra por palabra y va explicando bien cómo se pronuncia cada cosa. Ya fue. Bueno, o sea, siempre cuando se contesta hay que tener cuidado de contestar. Cuando el Hazán terminó esa parte, él dice, Damirame alma bimru amén. Entonces ahí yo contesto amén. En forma general siempre hay que tener cuidado que todas las contestaciones a Brajot, o a Kadishim, o a Barjú, siempre hay que esperar que el otro termine y yo recién después respondo. No en la mitad, no antes de que terminó. Nosotros tenemos una halajá respecto a los amenim. Hay amenim que son huérfanos, amen y toma. Hay amenim que son cortados. Hay amenim que son contestados antes de tiempo. Y todos esos amenim son amenim que no están bien. El amén hay que contestarlo exactamente en el momento que hay que contestarlo. Y cada cosa se debe decir en el momento exacto de cuando se debe decir. Ni antes ni después. Si lo digo antes, me adelanté, ¿sí?, a lo que tendría que haber hecho. Y si lo digo tarde, entonces perdí el tren y estoy ya demasiado tarde. Entonces, eso por ejemplo lo tenemos en una brajá. Yo escucho una brajá de una persona, Baruch Ata Hashem, Shakol Niavit Baro. Entonces, yo soy ágil, estoy apurado de contestar amén, quiero contestar amén. Entonces la persona está diciendo Shakol Nia, y antes que dijo la palabra Bitbaro ya contesté amén. Ese amén es un amén, ¿sí?, que se dijo cortado, que cortó la brajá y que está mal. Tendrías que haber esperado que termine Bitbaro, y cuando terminó toda la palabra Bitbaro, ahí contestas amén de manera inmediata. De la misma forma, ¿sí?, cuando la persona terminó Shakol Nia Bitbaro,
¿sí? Después de un minuto, amén. ¿Sí? Pues el señor ya se tomó todo el café y ahí se acordó de contestar amén. El café con la bureca. Todo, entonces, eso también es alajá que hay que contestar toch kedei dibur, o sea, de manera inmediata, que no sea más del tiempo que nos tarda de decir las palabras Shalom Aleja Rabbi, que son 2 segundos, entonces de manera inmediata yo tengo que contestar, y si no voy a contestar inmediatamente, se considera eso un amén huérfano, así está definido en la halajá, amén yetomá. Entonces, también en el Kadish, yo escucho que el Hazán dice amén, ¿sí? Entonces yo, cuando él dice amén, contesto amén, Yehei Shemer Rabá, contesto Damirame Alma Bimru amén, y de esa forma nosotros estamos junto con él. Ahí sí a veces hay errores graves en las sinagogas, que sí hay algunos que cortan. Amén. Y ese que ya está por el segundo. Más najón de que en una brajá, en el Kadish, ahí se puede decir junto con el Hazán. Cuando el Hazán dice Damirame Alma Bimru amén, entonces yo no tengo que esperar a que él termine de decir amén y recién contestar. Eso lo puedo decir. ¿Por qué? Porque básicamente es parte de la alabanza. ¿Sí? Es parte de la alabanza, najón. Entonces, no es bediú como en las berajot. En las berajot sí hay que esperar que se termine toda la berajá para luego contestar amén. Aquí, en el momento que el Hazán dice Bagalau Bisman Karib Bimru amén, entonces digo amén, Yehei Shemer Rabá, pero, como bueno, hay que hacerlo mientras el Hazán está en las palabras. La gente que después de que el público contesta, que mucha gente dice entonces también en eso tenemos costumbres. Por ejemplo, los faradim acostumbran a seguir. Los ashkenazim dicen y hay 2 opiniones, si se dice itbaraj o no se dice itbaraj. Las 2 se pueden hacer, ¿sí? Pero con la condición que la palabra itbaraj otra vez se diga de manera inmediata y no haya interrupción entre de alamul almaya y itbaraj. Entonces las dos costumbres están bien. ¿Qué? Una pregunta, por ejemplo, si yo estoy diciendo Ashrei y Yeshuvimteja, por ejemplo. Sí. Y justo llega el momento del Kadish, tengo que interrumpir el Ashrei. Ya fue. Entonces, en forma general, Yehei Shemer Rabá se puede contestar siempre, menos en un solo lugar, en la Shmona Esrei. Afilo que estás en la mitad de Shema Israel, afilo que estás en la mitad de Baruch Shama, afilo que estás en la mitad de las brachot del Shema, Aleinu Leshabeach, Hashlo Shvetach, no me llané. Yehei Shemer Rabá es algo que se puede contestar siempre. Solamente en la mitad de la Shemona Esrei, ahí no puedes contestar. Ahí, sí, o para si te concentras en lo que está diciendo, o básicamente continúas en la tefilá, pero no puedes hablar. En la mitad de la Shemona no se puede interrumpir en nada. Como el que nos dice, si está diciendo el Shema Israel y escucha el Kadish, se tiene que parar. En la mitad del pasuk Shema Israel no se interrumpe tampoco. No puedes. O sea, tienes que o esperarte para contestar y luego decir el pasuk Shema Israel, o terminas el pasuk Shema Israel y luego contestas Yehei Shemer Rabá. Pero interrumpir en la mitad del pasuk, en general, no es bueno interrumpir en ninguna contestación en la mitad de un pasuk. Siempre tienes que tratar de por lo menos terminar el pasuk. Si puedes terminar el capítulo o el tema, mejor, pero por lo menos no contestar en la mitad de un pasuk. Entonces, no siempre lo calculamos bien, pero en general hay que procurar de no contestar en la mitad del pasuk. Trata de terminar un pasuk y entre pasuk y pasuk contesta. Y hay que volver al principio del No. No hay que volver a ningún lado. Sí, válido cuando es. No hay que volver a ningún lado. Uno alcanza el primer amén y dice los demás que sí, no importa. ¿Ah? A veces uno por decir no termina la frase y el Hassan empezó ya a decir el Kadish. Y el primer amén no lo alcanza, por decir. El segundo yo empiezo a decir amén o el tercero.
También en la categoría de amenim hay diferencia. Por ejemplo, Yei Shemer Rabá y el Amén Damiram Be'alma Bimru Amén son los más importantes. ¿Sabes? Yei Shemer Rabá es lo más importante. Yei Shemer Rabá a nivel alágico es la contestación top. Afilo más que Kedushá. Afilo más que Barjú. Es lo más importante. ¿Sabes? Después los otros amenim, Titkabal, Tzelotón, Yeshem, Shlama, Rabba, Lamiram, esos amenim ya son menos importantes a nivel del Kadish. Y por eso, depende del lugar, a veces en general se va a poder contestar, hay lugares que no se va a contestar. ¿Qué? Que a mí me enseñaron, a lo mejor usted lo ha dicho ahora mientras está afuera, pero dice que la persona que contesta Yeshem Rabá es como si él mismo también dijera todo el Kadish. Entonces entra en la misma categoría. La categoría ¿Qué? del como si mismo lo dijera. ¿Qué? Pero, Sigamos. Y los amenim del Kadish, ¿sabe que algo muy importante que se contesta? Entonces, depende de dónde uno está, otra vez, depende de dónde uno está. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Mejor lo fen. Después de la vida es menos importante. Después de la amidad, después de la amidad, básicamente se puede interrumpir todo. Los lugares más delicados para contestar están entre el Barjú, antes de las barajot del Shema y durante las barajot del Shema y el Shema. En la Shmona Esrei no se puede interrumpir en nada hasta Amevarechet Amo Yisrael Bashalom, Yul Ratzon Imrei Fi, que ahí sí se puede contestar, cuando ya dije Yul Ratzon Imrei Fi. Hasta Ishtabach se puede también contestar básicamente todo. Y después de la Shmona Esrei también se puede contestar todo. El Ezequiel Simra sí tiene... ¿Se puede contestar también todo? Todo. Los Ashkenazim no, no, Baruchu, Baruch Shemo no. O Brihu, pero amén, 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 todos los amén. Todos los amén. Pero en el Shema y sus brajot, ahí hay amenim que sí se contestan, amenim que no se contestan. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Sí, bueno, pero primero de Shema, sentado cuando termina el paso. ¿Ah? Terminado el paso dentro de Shema, para decir a mí, yo Rabá, más que así, me tengo que levantar, ¿verdad? En general nosotros nos paramos, pero si yo estoy en el Shema y estoy sentado, a su like, no haría falta pararse en este momento. ¿Qué? Bien. Entonces, para terminar, solamente me voy a referir a esta alajá de que hay que pararse en el momento del Kadish. Entonces, la Mishnah Brura dice, el Rama dice que hay que pararse cuando se contesta Kadish y todo lo que es Davar Shebikdusha, ¿sí? Kedusha, Barjú, etc. Ya dice la Mishnah Brura que hay que pararse hasta que termine las palabras Yei Shemer Rabá en un principio. Y hay quienes dicen que hay que pararse hasta el amén después de Itbarach, Vishtabach, Damiram, Be'alba, Bimru Amén, que básicamente sería lo que es el Hatzi Kadish, ¿sí? Es el Kadish pequeño. ¿Sabes? Y así también en todo lo que es Davar Shebikdusha, que generalmente son las cosas que necesitan minyan. ¿Qué? Con la lectura de la Torah. רגע. ויש אומרים שאין צריך לעמוד, אלא שכל קדיש שתופסו מעומד. Hay quienes opinan que no hace falta pararse, sino que si cuando tú entras o estás parado y empezó el Kadish y estabas parado, te quedas parado. Te quedas parado. Le Mashal, nosotros decimos Alel, parado.
Y cuando termina de leer, inmediatamente se dice Kadish. Entonces, como ya estás parado, te quedas parado. ¿Qué? Entonces, que en ese caso que no se siente hasta que diga Yehi Shemer Rabba. ¿Veis la Jush le Dibra Machmirim? ¿Qué? Entonces, por un lado, el Ramá dice que hay que estar parado en el momento que se dice Kadish. Y según el Ramá se podría entender que lo me llané en qué lugar esté y si estoy parado o sentado. En el momento que hay Kadish, te paras. La Mishnah ahora dice que hay quienes opinan que no es necesario hacer eso, sino que solamente si ya estás parado y empezó el Kadish, te quedas parado. Y no te sientas dafka cuando se dice el Kadish si ya estabas parado. Por lo menos hasta Yehi Shemer Rabba. ¿Qué? Y dice la Mishnah Ura, Vesh la Josh le Dibra Machmirim, hay que optar por la opinión de los que son más Machmirim. Vesh le Shmot Kalvachomer Meglon Melech Moab. Entonces hay que tratar de pararse. Según la Mishnah Ura, lo ideal sería ir a la Jumbra y cada vez que hay Kadish pararse. No me llané en qué lugar está. Entonces, la mayoría de los Ashkenazim tratan de hacer eso. O sea que siempre que hay un Kadish, no importa si estaban o no parados, se paran. Aval, a veces nos agarra un poco de flojera y nos cuesta un poco parar, ¿sí? Y no estamos en kosher, como se dice, en estado físico tan bueno. Y entonces, en forma. Pero tenemos que aprender, como estudiamos en el Tanaj, de Eglon Melech Moab, que era Goy, y cuando, ¿cómo se llama? Shmuel dijo el nombre de Hashem, entonces ¿qué hizo Eglon? Se paró en respeto a, ¿cómo se llama? Al nombre de Hashem. Entonces, ¿verdad que nosotros tenemos que también pararnos cuando alabamos el nombre de Hashem? ¿Quién? Allá. Pero en los escritos del Ari Kadosh dice que él acostumbraba en todos los Kadishim, luego de la Amidah, o sea, luego de Shacharit, Mincha y Arbit, de quedar separado, y en el Kadish Titkabal y en el Kadish de la repetición del Sefer Torah contestaba, pero se quedaba sentado. Y en el Kadish de Arbit, de Kiddush, de Kitzur. Entonces aquí cada uno tiene que estar de acuerdo a su costumbre. Y Ulay también hay que tomar en cuenta, a veces un Ashkenazí está en una sinagoga sefaradí, o al revés. Y dijeron Jajamim, no estés parado entre los sentados y no estés sentado entre los parados. Y no te sonrías entre los tristes y no te pongas triste entre los sonrientes. Entonces uno tiene que, ¿cómo se dice?, adecuarse al público en el cual está. Entonces, si tú estás en un Bet Knesset sefaradí, de repente llegó el Kadish y tú ves que todos están sentados, entonces no te pares y no seas diferente a todos los demás. Y si tú eres sefaradí y estás en un Bet Knesset Ashkenazí y todos están parados, entonces no te sientes, te quedas parado porque estás en un público, o sea. Y si estás en un público mezclado, entonces ahí puedes aprovechar y hacer lo que quieras. La pregunta que tengo es, por ejemplo, si empezó el Kadish y yo no alcancé a pararme al comienzo, pero después me puedo parar. No, pero una persona que está sentada está parada, no se mueve. Una persona que está sentada está parada, no se mueve. Yo ahora mismo estoy sentado. ¿Está parado? ¿Mejor? Estoy parado. ¿Está parado sentado? Chao, cariño, señores. Gemara. Vamos a hacer un poquito de Gemara. No se paren, que nadie se parado. Para, no entendí.
te vas a vivir en una casa con soldados, entonces te lo va a ir a robar o te fuiste a un lugar particular. No entendí esa. ¿Cuántas personas son? Mándame foto del lugar. Justo entra en la... Tómale foto.